un conjunto de verdades y la crisis. Es el segundo tema de nuestra serie en el centenario de la Primera Guerra Mundial y el comienzo del movimiento de reforma. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11, versículo 3. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviera en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar los esfuerzos de aquellos pioneros que estudiaron las Escrituras para encontrar nuevamente, o sea, restaurar las verdades que Dios había dado a su pueblo y que fueron echadas por tierra. Dios fue dando luz a nuestros pioneros que investigaban con sinceridad y oración la palabra de Dios. Veamos cómo fueron recibiendo las verdades que nos hacen un pueblo singular. Sí, paso a paso fue dando Dios la verdad. En 1845 se descubre la verdad del sábado, se redescubre esta verdad. Documento acerca del sábado fue publicado por Bates. Se comprende la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. En 1846 aparece un artículo en Die Star sobre sobre la ley de Moisés, la diferencia entre las dos leyes. En 1846 se clarifican verdades sobre los acontecimientos del fin. Recibe la visión del peregrinaje del pueblo adventista, Ellen White, la visión del informe de los acontecimientos en relación al fuerte clamor, al alto clamor, y la visión del tiempo de la tribulación, de la angustia de Jacob. Así fue dando Dios las verdades. Luego sobre la salud. En otoño de 1848, acerca del tabaco. En febrero de 1854, sobre la limpieza y el orden. Y en junio de 1863 se recibe una luz importante sobre la reforma pro salud y la alimentación, el vegetarianismo. Los aspectos organizativos también tuvieron su importancia, fueron recibiendo luz, ya que había una carencia de un cuerpo doctrinal unido, había una puerta abierta a errores y fanatismos y no había una organización, y la Iglesia no podía tener propiedades. Entonces, entre los años 1851 a 1855 hubo varios pasos, se formaron diáconos, ancianos, se definió sobre la disciplina de Iglesia. En 1857 se dio el primer paso sobre el pago de los pastores. El 6 de noviembre de 1857 se decidió en Battle Creek la sesión de la Conferencia General, el Comité de Finanzas. En 1859 se estableció el sistema de benevolencia sistemática, o sea, el diezmo y las ofrendas. Organización y nombre, 1853, la elección del nombre adventista del séptimo día. En 1860 se habla del derecho de propiedad. La Conferencia General en Battle Creek se celebra del 28 de septiembre al 1 de octubre y se forma allí la base de la organización. Podemos decir que allí hay un paso importante en la organización de los adventistas del séptimo día. Luego se desarrolló la obra de la literatura. En 1849 ya se hace la primera edición de La Verdad Presente. En 1861, la Adventist Review
Publishing Association es fundada y comienza una amplia obra de literatura. Los pioneros adventistas y la guerra. Acá tenemos un punto que es importante, ya que estamos en el centenario de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo fue dándose Dios la luz sobre la posición que la Iglesia debe asumir en caso de guerra? ¿Qué hemos aprendido en el pasado? La historia de la Guerra Civil de los Estados Unidos, que comenzó en 1861, nos da luz sobre cómo deben actuar los adventistas, conocedores de los mandamientos de Dios en ese tiempo. La primera vez que el pueblo adventista como cuerpo organizado tuvo que hacer frente al asunto de la guerra y su relación con ella fue al estallar la Guerra Civil de los Estados Unidos. Al comenzar la guerra en 1861, el problema era insignificante, pues el ejército se componía estrictamente de voluntarios. Sin embargo, al proseguir la guerra con sus terribles pérdidas de vidas humanas, el gobierno estableció un sistema de reclutamiento. Como esto llegó a ser obligatorio, el Señor dio instrucción especial a su mensajera, Ellen White, ya que entre los pioneros se presentaban opiniones encontradas acerca de este tema. El propio James White publicó un artículo llamado La Nación, en el cual reflexionaba acerca de la posibilidad de participación en la guerra y que el gobierno debía de asumir la responsabilidad. Sin embargo, Dios puso fin a la discusión al revelar su voluntad específica al respecto. Los pioneros estaban confusos. Ellen White no había recibido luz todavía y no podía dar un consejo certero. Una cosa es lo que nos parece a nosotros y otra cosa es lo que dice el Señor. Luego Dios le dio una visión a Ellen White. Me fue mostrado que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no puede ocuparse en esta guerra porque se opone a cada principio de su fe. En el ejército, escribió, no pueden obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los mandatos de sus oficiales. Habría una continua violación de la conciencia. Los hombres del mundo son gobernados por los principios del mundo y no pueden apreciar otros principios. La política mundana y la opinión pública comprenden el principio de acción que les gobierna y que le hace aparentar que hacen bien. Ellos creen que hacen bien, pero el pueblo de Dios no puede ser gobernado por estos principios. Las palabras y mandatos de Dios escritos en el alma son espíritu y son vida, y contienen poder para subyugar y producir obediencia. Los 10 preceptos de Jehová son un fundamento de toda justicia y de toda buena ley. Los que aman los mandamientos de Dios acatarán las buenas leyes del país. Pero si los mandatos de los gobernantes son tales que son contrarios a las leyes de Dios, la única pregunta que contestar es: ¿obedeceremos a Dios o al hombre? Estudio los testimonios, páginas 436 y 37. Me fue mostrado. Hubo una indicación clara y se acabó la discusión. Los adventistas sabían a qué atenerse. No podían participar de la guerra. El Señor obró de forma maravillosa a favor de su pueblo entonces, porque cuando fue promulgada el reclutamiento el 3 de marzo de 1863, se hacía una provisión por medio de la cual cualquiera pagando $300 podía ser eximido de responsabilidad durante el reclutamiento. Esta provisión permaneció vigente hasta el 4 de julio de 1864, cuando el privilegio de pagar $300 y ser exceptuado de servir fue quitado. $300 era mucha plata en ese tiempo, mucho dinero. Una casa se podía comprar con ese dinero. Sin embargo, el 24 de febrero de 1864 había sido promulgada una nueva ley de reclutamiento en la cual se ofrecía un servicio alternado, previamente abierto a cualquiera, solamente estaba abierto a aquellos que tuvieran principios religiosos contra el porte de armas. Tales personas, al ser reclutadas, podían ser consideradas no combatientes y se les asignaría al servicio en los hospitales o al cuidado de los libertos.
o pagarán la suma de $300. Acta del Congreso del 24 de febrero de 1864. Así que había 3 alternativas. La alternativa del servicio en los hospitales, el cuidado de los libertos y el pago de $300. Durante el intervalo que hubo entre el 24 de febrero y el 4 de julio de 1864, los adventistas ni siquiera solicitaron el servicio alterno, sino que continuaron pagando de acuerdo con la provisión original los $300, hasta que no fue más posible, no había más. Solamente entonces fue cuando ellos hicieron una declaración abierta al gobierno. En esa declaración, el Comité Ejecutivo de la Asociación General, compuesto por Vinton, Loughborough y Amadon, envió una declaración de principio al gobernador de Michigan el 2 de agosto de 1864. Es importante esta declaración porque nos muestra el punto de vista que ellos defendieron y que presentaron a las autoridades. Dice, la comunidad cristiana, bajo el nombre de Adventista del Séptimo Día, tomando la Biblia como su regla de fe y práctica, son unánimes en sus opiniones de que sus enseñanzas están en contradicción con el espíritu y la práctica de la guerra. De ahí que siempre se ha opuesto por razones de conciencia al porte de armas. Si existe alguna parte de la Biblia que nosotros como pueblo podamos señalar como nuestro credo, más que cualquier otra parte, es la ley de los 10 mandamientos, la cual consideramos como la suprema ley y de la cual cada precepto tomamos en su significado más claro y literal. El cuarto de estos mandamientos exige el cese de trabajo en el 7º día de la semana, el 6º prohíbe quitar la vida. Ninguno de los cuales, según nuestro punto de vista, se podría observar haciendo el servicio militar. Nuestra práctica ha sido consecuente de manera uniforme con estos principios. Por lo tanto, nuestro pueblo no se ha sentido en libertad para alistarse en el servicio. En ninguna de nuestras publicaciones de la Iglesia hemos defendido o animado la práctica del porte de armas. Y cuando hemos sido sorteados para el servicio militar, en lugar de violar nuestros principios, hemos preferido pagar y ayudarnos unos a otros en el pago de $300, dinero de exención. Y mientras esta provisión permaneció de aplicación universal, no consideramos necesario hacer una expresión pública de nuestros sentimientos sobre este particular. Sigue diciendo, o sea, presentan esto al gobierno. Ahora, con esta declaración de la lealtad al gobierno, solicitaron ser reconocidos como no combatientes, término que en aquellos días abarcaba a los objetores totales por razones de conciencia, o sea, abstenerse de participar de la guerra. Enseguida el gobernador de Michigan respondió. Aquí tenemos la respuesta del gobernador. Escribe él, estoy satisfecho de que la anterior declaración de principio y práctica de los adventistas del 7º día sea correcta y que están intitulados a todas las exenciones aseguradas por la ley para aquellos que por razones de conciencia se oponen al porte de armas y a comprometerse en la guerra. Luego, los líderes adventistas presentan al gobierno de Washington también una solicitud. El 1 de septiembre de 1864, el mariscal jefe Theo Moultrie dio la siguiente respuesta. Los miembros de denominaciones religiosas que han salido sorteados para el servicio militar y que establezcan ante la Junta de Conscripción el hecho de que por razones de conciencia se oponen al porte de armas y que su regla y principio de fe así se lo prohíben y cuya conducta haya sido consecuente con su profesión, serán asignados a cumplir los deberes en los hospitales, a cuidar los libertos, o serán exceptuados pagando $300 a tales personas que la Secretaría de Guerra designe. Esto fue publicado en la Review and Herald. Ahora, ¿cuál de estas 3 provisiones ofrecidas fue preferida por los adventistas? Las 3 opciones, los hospitales, cuidado de los libertos o pagar los $300. La práctica hasta el fin de la guerra civil fue el pago de los $300. Esto tenemos como evidencia por la declaración de Jaime White,
que explicaba que si van a ser llamados 1 de cada 3 hombres al ejército, esa proporción también entra a los adventistas, y entonces serían cada 3, 1. Si todos se ayudan, $100 cada uno paga, todos podrían ser exceptuados. Así que vemos claramente por estos documentos que se continuó con la opción de pagar $300 para no apoyar en ninguna manera la acción de guerra. La práctica del pueblo adventista durante la guerra civil fue equivalente a la objeción total por razones de conciencia de nuestros días. El servicio no combatiente, como se entiende hoy, que consiste en entrar en los ejércitos para trabajar en los hospitales, realizar servicios de cadete médico, hacer cualquier otra clase de labor detrás de las líneas, para apoyar los esfuerzos bélicos, no fue alentado y ni siquiera insinuado en el tiempo de la guerra civil como combatible de nuestra fe. Porque es lo mismo el que va a la batalla como el que queda con el bagaje. O sea, es apoyar la guerra, estar detrás de las líneas. Yo no maté a nadie, yo fui chofer, llevaba a los que tiraban y mataban. O yo fui piloto de avión, yo no tiré las bombas, el otro tiró la manija, pero yo me puse en el lugar. El cadete médico, todos son parte de una acción militar. Si asaltan un banco, no toman solamente los que van con el revólver a la caja, sino el que está sentado en el auto o el médico que está preparado para ser cómplice de ellos. Así no podemos apoyar la guerra en ningún sentido. Esta fue la luz que fue dando el Señor. Cuando terminó la guerra, aquí tenemos una fotocopia de la Revival Herald de mayo de 1865. Hicieron los delegados una declaración que fue publicada en la Revival Herald del 23 de mayo de 1865. Dice, se resolvió que reconocemos al gobierno civil como ordenado por Dios para mantener el orden, la justicia y la paz en el país, de modo que el pueblo de Dios pueda conducir una vida tranquila y pacífica con toda bondad y honestidad. En armonía con ello reconocemos que sea justo rendir tributo, impuesto, honor y reverencia a las autoridades civiles, como está prescrito en el Nuevo Testamento. Mientras damos de este modo con gusto al César las cosas que la Escritura muestra que son suyas, como los impuestos, ¿no? Nos sentimos obligados a rechazar cada participación en los actos de guerra y de derramamiento de sangre, porque son inconsistentes con los deberes que nos han sido prescriptos por nuestro Divino Maestro hacia nuestros enemigos y hacia todo el género humano. Esta fue una declaración de la Conferencia General. 2 años más tarde, en 1867, fue publicada en la Revival Herald también una decisión posterior de la Asamblea de Delegados de la Asociación General. Y esa resolución dice, según el juicio de esta conferencia, portar armas o participar en la guerra es una directa violación de las enseñanzas de nuestro Salvador, al igual que del espíritu y de la letra de la ley de Dios. Sin embargo, consideramos nuestro deber el rendir respeto a los gobernantes civiles y obediencia a todas aquellas leyes que no estén en conflicto con la palabra de Dios. En la puesta en práctica de estos principios pagaremos los impuestos, aduana, reverencia, etc. Así que Dios indicó, a través de Ellen White, la Iglesia fue comprendiendo la luz que Dios le dio de no participar de la guerra, aunque aparentaba ser una guerra justa, porque se trataba de la libertad de los esclavos. Pero Dios dijo, no podemos participar. No se puede obedecer a la verdad, por un lado, y a la vez el mandato de los oficiales. Habría una continua violación de la conciencia. Luego de terminada la guerra, la Iglesia había llegado a una situación muy difícil financieramente por los muchos pagos de esos $300, que era mucho dinero. Y luego, como dijimos, la Conferencia General resolvió esto, de no participar. Así también se aceptaba en Europa, como lo indica la siguiente declaración que apareció en la revista adventista Herald der Wahrheit, el 6 de agosto de 1906.
Así pues, los adventistas aborrecen el derramamiento de sangre humana como un pecado de muerte, y por esta razón solamente nos negaríamos a obedecer si se nos ordenara como soldados disparar sobre otros. Pero, ¿qué sucedió? Cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue derribado por una bala asesina en 1914, Europa estalló como un verdadero barril de pólvora. De la noche a la mañana los ejércitos se pusieron en marcha y luego se trabaron en mortal lucha midiendo sus fuerzas militares. La sede de la División Europea de los Adventistas del Séptimo Día en Hamburgo, Alemania, se halló de frente con un dilema, con un camino cuyo fin era la muerte. Las convicciones religiosas de aquellos que por razones de conciencia se oponían al servicio militar tuvieron que hacer frente al problema de la conscripción militar. No había provisiones de ninguna clase para los cristianos observadores de los mandamientos de Dios, y el servicio en la guerra muy ciertamente comprometía la santa ley de Dios, especialmente el cuarto y el sexto mandamiento, puesto que la observancia del sábado y el salvar vidas son incompatibles con el servicio de un soldado en combate. Pero para nuestro pesar, ¿qué sucedió? A medida que aumentaba la presión por parte del gobierno, existía la amenaza de que todas las instituciones adventistas serían clausuradas, a menos que los hermanos dirigentes tomaran su posición a favor del gobierno y de la guerra. Bajo semejante presión dirigieron una declaración al Ministerio de Guerra en Berlín el 6 de agosto de 1914, la cual en la primera parte decía lo siguiente. Ahí están moviendo en nuestra figura la ley de Dios, la Biblia. Cuidado con mover los principios de Dios, como sucedió. Acá tenemos muy ilustrado señor general y ministro de guerra, escriben los líderes adventistas el 6 de agosto de 1914. Puesto que nuestra posición con respecto a nuestro deber hacia el gobierno y también hacia el servicio militar, y especialmente por negarnos a servir en tiempo de paz en los días sábados, es considerada como fanatismo, me tomo la libertad, por lo tanto, de presentar a su excelencia los principios de los adventistas del Séptimo Día de Alemania, especialmente ahora, en la situación actual de guerra. A la vez que insistimos en los principios fundamentales de las Santas Escrituras y nos esforzamos por cumplir los preceptos del cristianismo, observando el día de descanso, sábado, que Dios estableció en el principio, absteniéndonos de hacer cualquier trabajo durante ese día, también en este tiempo de tensión reconocemos nuestro deber de defender la patria y en esta circunstancia portaremos armas, también en los días sábados. En este punto nos apoyamos en el pasaje de la Escritura que se encuentra en 1 Pedro 3, 2, 13 al 17 y firma el presidente Schubert. Esta fue una traición a la verdad. Sumado a eso fue una circular que salió el 2 de agosto de 1914, Él saluda con el Salmo 23, dice, entre otras cosas, que en este tiempo serio y difícil para Europa os queremos hacer un pedido. Como seguidores de Cristo deberíamos mostrarnos estos días por medio de la fuerza de Dios como personas fieles y obedientes y sumisos a nuestro país. Hasta donde estemos en el ejército, tengamos que entrar en el ejército, debemos cumplir alegres y con el corazón nuestros deberes militares, de modo que nuestros superiores encuentren en nuestros soldados fieles y valientes y que estén dispuestos a dar su vida por su hogar, su gobernante y su patria. Nuestro destino está en la mano de Dios. Si toca ir a la lucha y muerte, recordemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo creo que esto es una blasfemia, decir, empujar a los hermanos a participar alegres del ejército y también el sábado. Pero hubo un remanente. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. La Iglesia Adventista en Europa se vio enfrentado al dilema de obedecer a los dirigentes o a Dios. El diario Dresden Neueste Nachrichten publicó la siguiente declaración firmada por un
ministro adventista. Aquí tenemos este diario de Dresden. Escribe allí el pastor adventista en el periódico: el comienzo de la guerra nuestra iglesia se dividió en dos partidos. Mientras que el 98% de nuestros miembros, basados en la Biblia, tomaron la posición de que era su deber de conciencia defender la patria con las armas y también los días sábados, posición unánime de los dirigentes que fue comunicada inmediatamente al Departamento de Guerra. Sin embargo, el 2% no se sometió a esta unánime resolución y por lo tanto tuvieron que ser excluidos por causa de su conducta anticristiana. Así escribió el pastor adventista. Fue solamente un 2%. Un erudito adventista describe en el libro llamado Brown Exposes Bellinger la perspectiva adventista de los fieles, pues encontramos la siguiente referencia al 2% que fue excluido. Dice, entre otras cosas, este motivo, los que fueron excluidos, tal como es hoy y lo ha sido desde que apareció, es la protesta real de un gran número de adventistas del séptimo día, no contra las enseñanzas de la Iglesia, sino contra la acción arbitraria de este mismo hombre, Conradi, y unos cuantos más que estaban asociados con él en la dirección de la Iglesia en Europa. Acción que ejecutó sin el consejo, el consentimiento y aún el conocimiento de la Asociación General. La salida de esta gente no fue por apartarse de un montón de errores crasos o de una jerarquía dominante, sino de la dirección de Conradi, que los había entregado sin su voz y consentimiento al cañón de la bayoneta del campo de batalla. Acá hay algunas cosas que son verdad y otras que no son verdad. Analicemos un poco. Se dice que la culpa la tiene solamente Conradi, pero no fue solamente en Alemania, fue en muchos países de Europa. ¿Y cuál fue la responsabilidad de la Asociación General? Conradi solicitó su consentimiento en 1913, antes que la guerra estallara. Dice la revista Zionswächter, la revista adventista de Alemania: después de haber recibido instrucciones de la autoridad superior, nosotros en Europa obtuvimos permiso para decidir sobre este asunto del servicio militar por nosotros mismos. Y había una tensión en Europa. Había luz que había sido dada por Dios y la Asociación General debía de tomar una posición clara, pero no la tomó. En la Review Herald del 27 de agosto de 1914 también se declaró: en cuanto a lo que nuestros hermanos europeos debieran hacer bajo estas circunstancias difíciles, solo ellos mismos en oración a Dios podrán decidir. En 1915, dice, esto colocó la responsabilidad completamente sobre ellos, sobre los europeos. Entonces, ¿no sabía la Asociación General nada acerca de la apostasía que estaba ocurriendo en Europa? Todo lo contrario. Leamos la Review Herald del 8 de junio de 1930. Conradi, a pesar de muchos peligros y dificultades, vino a Norteamérica para asistir al concilio otoñal celebrado en Loma Linda, en el invierno de 1917. Spicer, secretario de la Asociación General, pasó varios meses en Europa. Responsabilidad de la Asociación General. ¿Sabía la situación de Europa? Estamos más que seguros que los oficiales responsables de la Asociación General sabían todo acerca de la abierta apostasía en Europa, como lo indican las declaraciones anteriores. Si el pastor Conradi no les hubiera dicho, el pastor Spicer lo habría informado. Y por lo tanto, estando al corriente de la situación en Europa y no corrigiéndola por medio de la autoridad que le fue dada, la Asociación General misma se hizo culpable por negarse totalmente a cumplir con su deber y apoyando así la apostasía. En 1920, cuando se hizo un encuentro en Friedensau, el pastor presidente de la Asociación General, Daniels, dijo que ellos habían asumido Norteamérica, usaron una palabra no combatiente, pero cada uno podía entenderlo como quería. Inclusive algunos lo entendían portando armas y yendo al frente de batalla. Él dijo, no puedo ver que se haya cometido un error. Sí, que algunos escritos no se deberían haber hecho, pero la Asociación General lleva una responsabilidad,
porque creemos en la responsabilidad corporativa. Dice Testimonio, tomo 4, página 516. Somos tan responsables por los males que podríamos haber refrenado en otros por medio de la reprensión, de la amonestación y del ejercicio de la autoridad paterna o pastoral, como si nosotros mismos fuésemos culpables de los actos. En una reciente declaración de los líderes de la Unión Alemana, ellos hicieron una carta donde ellos reconocen que aquello estuvo mal, que fue un error, piden perdón y asumen la responsabilidad de la causa de la separación, porque se produjo la separación a causa de las exclusiones de los fieles y que fueron entregados inclusive unos cuantos a las autoridades por los mismos dirigentes adventistas. En vez de actuar en armonía con la ley de Dios, cedieron a los mandamientos de los hombres. Pero ¿qué aconteció a los hermanos que permanecieron fieles a la verdad? Aquí está la respuesta, en un periódico de la ciudad de Dresden, Alemania. Sin embargo, el 2% no se sometió a esta unánime resolución y por lo tanto tuvieron que ser excluidos por causa de su conducta anticristiana, escribieron. Esto fue lo que realmente la historia quiso aclarar en este año, de que eso fue injusto. En el folleto llamado Al despertamiento para la última iglesia, un anciano de iglesia que se llamaba Stobe presenta claramente el proceder en los primeros días de agosto de 1914 y posteriores. Vamos a ver un poco de esta historia, hermanos. Vamos a ver por qué estamos conmemorando 100 años. ¿100 años de qué? Del principio de la guerra. Pero ¿qué tiene que ver la guerra conmigo? Tuvo que ver con el pueblo de Dios. Tuvo que ver con los principios de Dios. Allí nació el movimiento Reforma. No fue un movimiento de rebeldes. No fue una separación. Fue un movimiento para defender la ley de Dios y ser fiel al Señor. No se separaron, fueron excluidos. Escribe Stobe, el sábado 1 de agosto se tomó una resolución unánime en muchos lugares de no ir con Babilonia. Es muy significativo comprobar que la reacción de la membresía adventista ante la comunicación de la entrada en la guerra de Alemania y la movilización militar fue contundente y de rechazo a la colaboración, considerando ir a Babilonia como la participación en la guerra. El 2 de agosto de 1914, el secretario de la división escribe a las iglesias. Dice, pero cuando en el transcurso de la primera semana de guerra vino el escrito de Hamburgo, las iglesias fueron confundidas, la santa ley de Dios pisoteada y la verdad presente puesto debajo del almud. Y escribe Stobe, se produjo una división entre los seguidores adventistas. Después de desencadenarse la guerra, la mayoría deseaba invalidar las enseñanzas fundamentales durante la guerra. La otra parte, sin embargo, deseaba la santificación del sábado aún durante este tiempo difícil. Esta diferencia de opinión llevaron finalmente a la exclusión de la Iglesia de los antiguos seguidores de la fe. Especialmente la posición tomada acerca del servicio militar en general fue la causa de la división. Estas declaraciones que encontramos en el Camino de los Adventistas, en el escrito de Stobe y en el diario de Colonia, como esto último, el 21 de septiembre de 1915, permiten constatar sin lugar a dudas que las posiciones fueron encontradas, provocando la exclusión de aquellos que decidieron permanecer fieles a Dios y su ley en tiempo y circunstancias. El 8 de agosto de 1914 sigue relatando hermano Stobe, lo que habíamos visto antes, últimamente era del periódico, ahora vamos a volver a ver la segunda parte del escrito de Stobe. El próximo sábado la iglesia se reunió como siempre. El hermano Staubert impartió la palabra.
un pastor. De nuevo usó la misma Biblia que el sábado anterior, pero en esta ocasión mencionó textos que nos indicaban ser obedientes al gobierno, pues no hay gobierno si no es ordenado por Dios, que debemos sujetarnos a las autoridades y que no debemos resistirnos, pues de lo contrario estaríamos resistiéndonos al orden de Dios, argumentaba él, ¿no? Que tenemos el derecho legítimo a participar en el ejército, puesto que Alemania estaba peleando una guerra defensiva, etcétera, etcétera. Por un momento, escribe Stove, los miembros permanecieron sentados, mudos y atónitos. Pero entonces se levantó una tormenta de protesta. No, es un error, es una apostasía de la fe, no podemos ir a la guerra. Disculpen, esto no fue escrito por Stove, sino fue escrito por Otto Kramer, otro pionero que estuvo presente en ese tiempo que era joven. Stove escribió la parte que habíamos visto. Y sigue diciendo Stove también otras cosas más, pero aquí escribe el pastor Oscar Kramer. En una circular titulada La situación europea por C.H. Watson, presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista, de 1930 a 1936, declaró: en Alemania y otros países se contó con una minoría de nuestros creyentes que rechazó seguir la dirección de Conradi y otros en la participación como combatiente en la guerra. Conradi, recordemos, era el presidente de la División Europea de los Adventistas. Estos fueron sometidos a gran sufrimiento por parte de sus gobiernos a causa de su posición. En Alemania, aquellos que tomaron su posición contra la impía acción de Conradi y los comprometidos en la guerra fueron tratados con gran dureza por Conradi y sus asociados. La resistencia de la minoría al servicio militar amenazaba comprometer a toda la corporación adventista ante los ojos del gobierno alemán. Y para evitarlo, Conradi excluyó a la minoría de la iglesia. Así que la minoría no combatiente fue forzada a salir de la iglesia en ese país y esta separación continuó durante los años de guerra. O sea, hay muchísimos documentos, tanto firmados por dirigentes adventistas como testigos oculares en aquel tiempo, que muestran que los fieles que protestaron no se separaron, no hicieron la rebelión, se apoderaron de propiedades, el dinero y... No. Fueron excluidos de la iglesia por ser fieles y leales a los mandamientos de Dios. El pastor Barr, presidente de la Asociación de la Región de Hannover, después de realizar el sermón, escribe: anuncia la exclusión del hermano Richter, la hermana Richter, la hermana Schwarting, la hermana Richter, el hermano y la hermana Holman, entre otros. Sigue informando Oscar Kramer. En mayo de 1915 es disuelta la iglesia de Krai. Cerca de 40 miembros no fueron recibidos más. Allanamiento en domicilio por la policía, arrestos. En Essen es interrogado el hermano Porzig por denuncia del pastor Gassmann. Exclusiones en Bremen-Neustadt. Estos son evidencias históricas. En mayo de 1915 se disuelve la iglesia de Krai. Cerca de 40 miembros no fueron recibidos más. Allanamiento de domicilio por la policía, arrestos. En Essen es interrogado el hermano Porzig por denuncia del pastor Gassmann. Exclusiones en Bremen-Neustadt. En agosto de 1915, la primera conferencia de los reformadores en Wermelskirchen. Así va yendo la historia. Tenemos una carta del hermano Richter, uno de los pioneros de la Reforma, que habla del arresto del hermano Hosfeld. El escrito del hermano Richter, director de la Iglesia Adventista de Bremen, dice lo siguiente, relata la situación y la solución. Como tenemos la convicción de nuestro Salvador de vivir en paz con todos,
hacemos la propuesta de convocar a una conferencia general donde ambos partidos puedan exponer sus puntos de vista. Pedimos amablemente a todas las iglesias y pastores de los adventistas del séptimo día que apoyen esta propuesta en tan importante asunto de fe y en un tiempo tan serio, y que asistan a una reunión tal donde se tratará el bienestar de la aflicción y la aflicción de la Iglesia de Cristo. Si los jefes y pastores no quieren aceptar esta propuesta, si no se nos quiere dar y asegurar libertad de conciencia en asunto de fe, entonces queremos vivir conforme a los principios de la Sagrada Escritura, sin temer las consecuencias y falsas acusaciones. Nuestra oración ha de ser: Señor, danos jefes como Moisés, que tuvo por más estima padecer persecución y penurias con el pueblo de Dios, que estar de parte de Egipto. Si se nos quiere arrastrar ante las autoridades, llevar a las escuelas sabáticas para retractarnos a ser excluidos, si se nos amenaza también con privarnos del colportaje, decimos como Lutero: aquí estamos, no podemos de otra manera, Dios nos ayude. Amén. En nombre de los adventistas del séptimo día, protestantes contra los dogmas humanos mencionados, firma Wilhelm Richter, director de la Iglesia de Bremen. Así fue naciendo este movimiento, que tiene su origen en 1888 espiritualmente, porque esos fieles han dado una herencia a la generación próxima. No podían haber sido firmes sin la justicia de Cristo, nuestros hermanos. Se hubiesen entregado a aflojar ante la presión del Estado, pero fueron fieles, fueron los herederos espirituales de esa verdad maravillosa: Cristo, justicia nuestra. Aquí tenemos los estatutos de la Unión Alemana y los nombres de Adam Schack, de Spannebel, de diferentes líderes, del hermano Otto Welp y diferentes líderes que fueron los portaestandartes de la verdad de ese tiempo. Considerando únicamente esta declaración, entre muchas otras, es importante constatar el rechazo institucional y el repudio eclesiástico que se dio, lo cual abarcó la declaración constatable en documentos legales como los Estatutos de la Unión Alemana, elaborada el 23 de diciembre de 1919. Se hizo el registro jurídico y el nombre que utilizaban era Sociedad Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, movimiento que permaneció sobre la plataforma de 1844. Después, más tarde, se añadió, en vez de ese nombre tan largo, un poco más corto, Movimiento de Reforma. Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Como resultado de la toma de posición de permanecer fiel a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, en Isaías 43:9 dice: congréguense en todas las naciones, júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé noticia de esto y nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan: es verdad. Así tenemos una reseña de lo que sucedió. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pretendemos ser los depositarios de la ley de Dios y como pueblo profesamos tener mayor luz y vivir a la altura de una norma más elevada que cualquier otro pueblo de la tierra. Por lo tanto, debemos mostrar mayor perfección de carácter y una más profunda devoción que exalte las verdades sagradas y eternas. El más solemne mensaje ha sido confiado a los que han recibido la luz de la verdad, y nuestra luz deberá brillar proyectándose en rayos claros que iluminen el sendero de los que están en las tinieblas, de tal manera que glorifiquen diariamente a Dios en nuestras vidas. Este testimonio es importante, porque para recibir más luz debemos de vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado. Es importante que permanezcamos firmes
Para eso necesitamos orar y velar, fortalecernos cada día en la palabra de Dios para permanecer fiel en la hora de la prueba. Comunicar estas verdades a otros. No podemos esconderlo. Tenemos una responsabilidad. Perseveremos hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, necesitamos velar y orar. Velar y orar, fortalecernos en la palabra de Dios, trabajar para el Señor. Es el tiempo que nos queda. Hay un llamado al corazón de seguir las huellas de aquellos fieles, de vivir sobre la plataforma de la verdad eterna, permanecer sobre esta plataforma y vivirlo en nuestra vida diaria, cada día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así hemos visto cómo Dios fue dando las verdades paso a paso, y también sobre la guerra, como sobre el sábado y sobre otras verdades, Dios reveló claramente su voluntad. Es importante que vivamos de acuerdo a esos principios y que permanezcamos con la bandera en alto de esos principios de la verdad de Dios. Dios te bendiga y te ayude, me ayude a mí, nos ayude a todos nosotros de permanecer firmes hasta el fin y que aprendamos de aquellos que sufrieron por su fe. Nuestro próximo tema, vamos a ver la historia de los mártires de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hombres y mujeres que sufrieron por su fe, en homenaje a ellos en este centenario. Dios te bendiga, no te lo pierdas. Amén.